Bueno, mi nombre es María Julia Costa, soy doctora en Sociología, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de la República. Trabajo en el área de Sociología del Trabajo y desde esa área estamos llevando adelante una investigación sobre la instalación del teletrabajo en el Uruguay, indagando en las justificaciones, en las críticas y las demandas de reconocimiento. El proyecto empezó a partir de la pandemia. Digamos que a partir de la instalación del teletrabajo, el teletrabajo se instala a partir de la emergencia sanitaria. Muchas organizaciones lo tomaron como una forma de cuidar a sus trabajadores. De hecho, un decreto que promovía el teletrabajo, que no estaba regulado además en el país, eso, o sea, se lleva adelante, digamos, o surge a partir de esa necesidad de cuidar, básicamente, y obviamente también mantener el negocio, digamos, y los servicios que las distintas organizaciones proveían a la población. Entonces, a partir de esa instancia, nos parecía como importante empezar a estudiar, sabiendo que, evidentemente, una vez salidos de la emergencia sanitaria, no toda la población trabajadora que teletrabajó iba a seguir teletrabajando, pero sí éramos conscientes en ese momento que estábamos primero frente a una oportunidad única, o sea, estamos viendo en el mundo del trabajo una realidad que se estaba empezando a instalar y que tenía características muy diferentes a la población que empezó a teletrabajar, ¿no? O sea, era población que era más bien trabajadora independiente, con unos niveles educativos no muy claros, o sea, no eran profesionales, estaban en condiciones de informalidad. Entonces era una modalidad totalmente distinta a la modalidad que se llevó adelante, o sea, al alcance, digamos, que tuvo en términos de los trabajadores, de sus características, el teletrabajo en pandemia, ¿no? Que llevó a una población, primero, en relación de dependencia, lo cual esa era la principal nota de color, digamos, para nosotros. Pero además calificada, porque era población que trabajaba en sectores que tenían que mantener los servicios, particularmente el sector educativo, pero no solo, todo lo que tenía que ver con el sector de los profesionales técnicos, financieros, o sea, todo un mundo que de alguna manera culturalmente tenía algunas características bien distintas a los otros trabajadores y trabajaba en organizaciones distintas. Entonces hubo como una buena excusa, digamos, nos pareció que esto estaba como inaugurando una etapa donde, si bien sabíamos que no se iba a sostener toda esa población, que en su pico máximo fue un 20%, 25% de gente que teletrabajaba, y originalmente, como les decía, era un 5%, sabíamos que algo iba a quedar, porque un cambio de esa magnitud en términos de lo que significó en las prácticas, en lo que implicaba, lo que demandó para las organizaciones en términos de la gestión, ¿no? Que tuvieron que de repente un día, recordemos que la pandemia se declara la emergencia sanitaria un viernes y nosotros hicimos una medición a fin de la semana siguiente y ya tenías un 20% de gente teletrabajando, ¿no? Entonces había recursos que se movilizaron súper rápido. Está bien que había quizás temor de la población, había mucho miedo, no solamente en términos de salud, sino también en términos de pérdidas de trabajo, hubo mucha colaboración, pero es cierto que pasó algo increíble, ¿no? Entonces ese fenómeno que es muy disruptivo, que es muy como experimental, realmente estábamos frente a una situación única para entender no solamente lo que pasaba en términos de teletrabajo, sino particularmente qué es lo que nos dice eso respecto al mundo del trabajo presencial. Y entonces ahí viene un poco esto de decir, bueno, en definitiva, estudiar el teletrabajo lo que te permite es conocer las características de ese otro mundo del trabajo también, que a veces, por la propia naturalización, te perdés de detalles y de todo lo que implica para la gente trabajar cotidianamente y que en una situación donde aparece una oportunidad de trabajar de una manera distinta, de vincularse con sus compañeros de trabajo de una forma distinta, con las organizaciones de una manera distinta, es una muy buena, o sea, cualquier cientista social se siente como muy motivado a estudiarlo porque es realmente único y históricamente muy relevante, ¿no? Entonces, a partir de ahí presentamos nos presentamos al llamado de CSIC y propusimos estudiar el proceso de instalación justamente, ¿no? O sea, como una
el teletrabajo como algo que se empieza a instalar en el mundo del trabajo uruguayo y que nos va a permitir conocer como el nuevo sentido del trabajo para un segmento que todavía sigue siendo chico, o sea, sigue siendo baja la proporción de gente que está teletrabajando. De hecho, al hoy no alcanza el 10% de la población, o sea, de ese 20% que fueron los picos máximos, terminamos en un 10%, pero sí, y esa es la relevancia para nosotros, instala un nuevo referente de trabajo, ¿no? Y nos dice muchas cosas, porque además, en términos de lo que llaman más categorías, o sea, la gente empieza a hablar de esto de la hibridez, algo que no existía. Incluso la presencialidad tampoco existía. O sea, había algún premio por ir, ¿no? Pero no ese es el concepto. El concepto es trabajar en copresencia. Bueno, ahora no trabajamos en copresencia. ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Y qué significa lo híbrido? ¿Y qué demanda para el trabajador? ¿Qué tipo de trabajador puede trabajar a distancia o en su casa, pero a la vez relacionándose con otros, ¿no? Porque, de vuelta, los que teletrabajaban antes, trabajaban solos. O sea, no tenían un referente organizacional. Acá lo significativo es que empezó a trabajar gente en relación de dependencia, no en una situación de independencia, digamos, el famoso cuentapropista. No es esa persona que trabaja desde su casa, vendiendo algo y utiliza la tecnología para ofertar sus productos, entonces por eso es teletrabajar. No, acá estamos hablando de gente que por lo general su trabajo además es un trabajo más creativo, más no rutinario, aunque sí hay algunos teletrabajadores que tienen un trabajo rutinario. De hecho, muchos funcionarios públicos más vinculados a la administración pura y dura desarrollaban ese trabajo, pero buena parte de los otros teletrabajadores no. Entonces, ese fue como un poco el marco y entender cómo es que se justifica, cómo la gente dice, bueno, yo teletrabajo porque eso entendemos que refiere a cuestiones morales y valorativas. Por ejemplo, se dice mucho de que el teletrabajo te permite conciliar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de conciliar? Tu vida privada y tu vida como trabajador, y todo sucede en el mismo espacio. Eso que es muy riesgoso y que hay muchas investigaciones que están trabajando ese tema, la discusión con el tema de las mujeres, que también, ¿no? Que a veces se habla de las bondades del teletrabajo para poder conciliar. Bueno, eso que puede ser un arma de doble filo, en realidad lo que nos está hablando es de valores y de demandas sociales de los trabajadores, pero también de los empleadores, sobre el mundo de vida de los trabajadores, que somos bastante más que alguien que va, vende su fuerza de trabajo y hace una tarea puntual, ¿no? O sea, es mostrar cómo ese mundo relacional también se amplía y te habla a nivel social, ¿no? Tiene como importancia. ¿Por qué valoramos el tiempo libre y que podamos conciliar? Y bueno, porque eso empieza a tener un valor. O empieza a perder valor otra cuestión, o ese tipo de trabajo más clásico. Bueno, un poco esa era como la intención. Nosotros vimos diferencias en los sectores que tuvieron que implementar el teletrabajo en la situación pandémica. Primero, me gustaría como aclarar algunas cosas. Claramente que para que una organización pudiera implementar esa modalidad, no solamente tenía que cumplir con que la actividad que hicieran los trabajadores pudiera ser desarrollada desde otra localización física, sino que además tenía que tener, por ejemplo, determinada infraestructura, ¿no? Hay determinadas cuestiones que a nivel incluso país, y eso es importante también destacar, permiten que se instale teletrabajo o no. Si no teníamos buenas conexiones de internet, que es como el principal punto que todo el mundo destaca al principio, que funcionaba mal, que no me puedo conectar, que no manda el Zoom, etc. Ahí como que el teletrabajo no es viable, ¿no? Entonces, a nivel organizacional, ¿no? Y acá está bueno ver la diferencia también entre el sector público y el sector privado, hubo diferencias, porque también pasaba de que los trabajadores tenían que tener la infraestructura. Se habla mucho también de que, bueno, hay que tener un espacio físico determinado, pero también tengo que tener una computadora. Y acuérdense que estábamos en pandemia y que la gente tenía sus hijos que también tenían que estar recibiendo su educación a distancia. Entonces los dispositivos electrónicos, los que ponían las familias,
eran escasos. Entonces hubo ahí un ajuste. Pero pasados esa primera instancia donde algunas organizaciones pudieron de proveer a sus trabajadores de su de infraestructura, digamos, pues en realidad hubo diferencias en términos de las posibilidades también, ¿no? O sea, el sector público, que además no todo era teletrabajable, ¿no? Entonces tuvo que cuidar a sus trabajadores de una manera un poco más alternativa, los hacían ir de forma rotativa, hubo como un ingenio ahí más a nivel de la gestión, pero siempre más vinculado a la cuestión sanitaria, que es como lo que atravesó, ¿no? Entonces, los sectores que venían como más con una tradición, acá pensemos, y me parece muy importante destacar esto, en sectores como, por ejemplo, el del software, que es un sector que estaba no habituado, porque en realidad el teletrabajo no estaba regulado en el Uruguay, pero sí se tomaba como beneficio, por ejemplo, que vos pudieras trabajar desde tu casa los viernes o los jueves, o hay otros organismos, sobre todo organismos internacionales, que también tienen esa práctica. Para ellos era más fácil trabajar de forma deslocalizada, porque además culturalmente tienen otras características que hace que sea como más fácil. Pero pensemos, por ejemplo, en un funcionario de la administración central que depende como el trabajo más en copresencia, porque bueno, tiene que hacer un trámite y después estaba todo el tema de la seguridad de la información, entonces ahí se demoró un poco más en poder llevarlo adelante. Entonces, sí es importante ver que hay heterogeneidad y que ahora incluso cuando pensamos en quiénes están teletrabajando, pese a que sea un 10%, hay diferencias en la gente que quedó teletrabajando y que básicamente tiene que ver con esto, con las organizaciones a las que están vinculados, el rubro de actividad de esas organizaciones. También pensemos en las empresas públicas, si pensamos por ejemplo en ANCAP tiene toda una parte que no se puede hacer a distancia, ¿no? Tiene una planta que tiene que estar las 24 horas funcionando y eso requiere que haya personas presentes ahí, pero después tiene toda una parte que puede estar trabajando desde su casa y de hecho están implementando esta modalidad. Entonces, pero esas son requerimientos a nivel organizacional distintos que los que puede tener una empresa de software, donde todos sus trabajadores pueden teletrabajar, donde además las máquinas son de más fácil acceso, ya están acostumbrados a trabajar de una forma más individualizada, pero a la vez colectivamente. Entonces, se ponen como evidencia, y eso sí es transversal para todos, la necesidad del trabajo coordinado con otro, ¿no? Y el componente colectivo del trabajo, que eso, en esto de qué es lo que nos muestra el trabajo y qué saca a la luz, es algo importante, y empezar como a ver eso, ¿no? O sea, como categorías que para nosotros son relevantes, como se habla mucho de la autonomía de los trabajadores, ¿no? O sea, todos queremos ser autónomos en un sentido como hasta más ideológico, una autonomía moral, independizarnos de esta cosa de ser simplemente un oferente de fuerza de trabajo, y en realidad eso que se valora mucho, bueno, ¿qué características tiene en este marco, ¿no? ¿Qué es ser autónomo ahora? ¿Qué es un trabajador que puede trabajar autónomamente? ¿Es un autónomo en relación a otros o en relación a cómo administra sus tiempos, cómo organiza sus tareas? Entonces ahí se empieza a complejizar un fenómeno que parece muy homogéneo. Sí, el tema de la conciliación es un tema, como decía, polémico, ¿no? Porque por un lado uno puede decir, bueno, el teletrabajo permite que personas que estaban más alejadas, de hecho eso era como el argumento que ya existía antes de la pandemia, y la literatura hablaba de que permitía que, por ejemplo, las mujeres o gente que se dedicaba a cuidar pudiera teletrabajar, ¿no? O sea, y eso en realidad es una falsa, o sea, es falso, porque en realidad si vos estás cuidando, ¿no? Y de hecho fue lo que pasó en pandemia, que había padres y madres trabajadoras que tenían que cuidar a sus hijos, ayudarlos y asistirlos en sus actividades educativas, porque los niños y las niñas también tenían que asistir a clase de manera virtual. En realidad eso resultó en una sobrecarga. Entonces ahí hay el equilibrio, y esto como todo, ¿no? O sea, el equilibrio entre, bueno, yo concilio
¿Cuánto es conciliación? ¿Cuánto es sobrecarga? Y sabemos que la sobrecarga viene en pérdidas de bienestar, ¿no? y en desigualdades. Entonces, y también sabemos que venimos de sociedades que son patriarcales y que esas cargas de cuidado y esas dobles jornadas, ya lo dicen las encuestas del uso del tiempo desde hace 1000 años, son mayores para las mujeres que para los varones. Y eso efectivamente en la pandemia también es sabido que las situaciones, las crisis de esta naturaleza lo que hacen es maximizar o no sé, pararse desde las desigualdades. En las desigualdades ninguna desigualdad se reduce en una situación de crisis. Por el contrario, las desigualdades en situación de crisis se expanden más. Y eso fue lo que pasó. O sea, porque además hay una cosa importantísima en esto, es que las mujeres en Uruguay tenemos un nivel educativo más alto que el promedio de los varones, ¿no? Esto hace que nosotras en el mundo del trabajo tenemos problemas para entrar, pero cuando nos logramos sostener, logramos entrar a sectores que son demandantes de calificación. El Estado, por ejemplo, ¿no? El Estado, si uno compara el perfil de las mujeres con los varones, en términos educativos, hay más mujeres en el Estado porque tienen más calificación. Entonces, lo que también te pasa es eso, es que en realidad esas mujeres que de alguna manera ya estaban insertas, trabajando desde sus hogares, en la pandemia se vieron sobrecargadas. Y de hecho, eso sí lo registramos en algunas encuestas que hicimos antes, que dan origen a este proyecto, como la jornada, no sé, había más o menos un 30% de teletrabajadores que decían que su jornada de trabajo había aumentado, ¿no? O sea, en situación pandémica. Entonces, tenés un porcentaje importante y eso se vincula también al tema de la desconexión. Es cierto que hubo un momento de ajuste donde había millones de reuniones por Zoom, las organizaciones tampoco tenían muy claro cómo se iban a vincular con sus trabajadores, los equipos de trabajo estaban asustados, la gente se enfermaba, algunos se morían, no de los equipos, ¿no? Pero generaba una situación como que de demanda así colectiva, que después se fue regulando, ¿no? Después fue como naturalmente encontrando un cauce donde la gente no podía sostener esa adrenalina y ese ritmo del inicio de la pandemia, ¿no? Y después se fue trabajando en las distintas organizaciones ese tema, pero pasaba esto de me ponen cualquier reunión a cualquier hora. Bueno, y en términos organizacionales también pasa algo que es como muy interesante, porque si bien como comentaba, las organizaciones lo implementan para cuidar a sus trabajadores y de vuelta para sostener sus servicios activos, en realidad, claro, en determinado momento fue un desafío, primero porque supone una nueva forma de gestión, ¿no? O sea, uno puede confiar en sus colaboradores, en sus trabajadores, pero bueno, hay que verlos en la situación a ver cómo funciona, porque esto también ya lo dicen investigaciones anteriores prepandémicas, hay jefes, por ejemplo, que se resisten porque tienden a tener mandos o querer controlar más o necesitan un control más presencial de la actividad, ¿no? Bueno, hay otros jefes que son más abiertos o confían en sus equipos. Entonces, esa es una primera dimensión, o sea, las resistencias a la interna de la organización, a la modalidad, que esto también implicaba gerencias muy comprometidas y muy seguras en la toma de decisiones, que por ejemplo, si pensamos en instituciones que son parte de empresas multinacionales, ya había experiencias en otros países que pudieron emular. Además de que la pandemia les había llegado antes, entonces también se habían implementado algún tipo. Por ejemplo, el caso de Globant es un caso como muy, muy ilustrativo en ese sentido, de que ellos ya venían trabajando sobre esto. Y crearon ellos, pero otras organizaciones también, algo que fue una figura muy relevante, que te habla también de los recursos a nivel organizacional, que tenía que ver con los comités de crisis, ¿no? Una política o una práctica que era inexistente hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a generarse grupos para ver cómo se implementaban las modalidades y bueno, y cómo al final del día, cómo se organizaba el trabajo en ese marco. Era un desafío como bien interesante. Y que al hoy, en realidad, también quedan algunos vestigios, bueno, en los lugares donde se implementó el teletrabajo,
que además se toma como un valor a defender, ¿no? Si bien es un acuerdo, lo que estamos viendo nosotros es que si bien las organizaciones, esto tiene que ver con acordar con los trabajadores, o sea, no son derechos de los trabajadores teletrabajar, sino que es un acuerdo entre partes, se toma como algo que hay que cuidar, ¿no? O sea, algo como y cuando hablamos de cuidar es en el sentido de trabajar de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Porque ese era un desafío también para las organizaciones, que tuvieron que empezar a ensayar también formas de medir resultados, porque algunas ya tenían capaz el trabajo por objetivos implementados, ya tenían sus indicadores. Otras no. Entonces, bueno, ¿cómo controlo, entre comillas, y no entre comillas, el trabajo que hace la gente? Entonces, bueno, lo puedo controlar a través del tiempo que está conectado, que hubo algunos casos, incluso algunos organismos públicos que tenían este control sobre eso, algún tema de además las VPN famosas, tenían, por ejemplo, si se movía el mouse, algún tipo de control así, alguna cuestión más de cercanía, no como pulseras, pero más o menos, o sea, no lo puedo escribir muy bien cómo es el mecanismo, pero era como de proximidad a la máquina. Otros no, pero también hubo que implementar dispositivos para que en los programas de control de personal pusiera que estaba teletrabajando, por ejemplo, ¿no? Que un control siempre tiene que haber, sobre todo en el sector público, que venía un esquema un poco más rígido, aunque demandando flexibilidad, ¿no? O sea, si yo tengo un horario que va entre las 8 y las 5 de la tarde, como típica oficina, no sé, no me puedo mover mucho. En cambio, organizaciones como el software, que capaz que era más flexible esa entrada y salida de los trabajadores o negociada de otra forma, bueno, ahí el horario cambia. Entonces, también lo que supone todo esto es una nueva temporalidad, o sea, un nuevo concepto de tiempo, digamos. El tiempo se pone en cuestión, el tiempo de trabajo, cuándo trabajo de noche. Pasaba también de que había trabajadores que nos contaban de que tenían que teletrabajar a las 8 o 9 de la noche porque era cuando en sus casas quedaban libres las computadoras o habían dejado de cuidar a alguien que ya estaba enfermo, etcétera. O sea, ahí hay como distintas... Pero bueno, esa autonomía temporal, que también es una de las cosas, hemos hecho algunos ensayos sobre algunos modelos de regresión, también incluso para ver la predisposición a teletrabajar. Lo que veíamos era que en realidad las personas o los trabajadores que evaluaban mejor esa cuestión más de que tenían autonomía de tiempo y organizarse ellos, tenían mayor predisposición a seguir teletrabajando que los que no, porque por más que vos puedas teletrabajar, el teletrabajo no es para cualquiera, claramente, ¿no? O sea, tenés que tener determinadas habilidades y hasta incluso formas casi que de ser para poder engarzarte en un colectivo que está a distancia y sentirte seguro y poder trabajar con comodidad, ¿no? Y no estresarte y no sé, me parece que también se puso como muy a prueba otras habilidades que sabemos que como trabajadores las tenemos que tener, por ejemplo, los docentes, ¿no? O sea, dar una clase por Zoom, tenías como ese agujero negro donde estaban todas las cámaras apagadas y sin embargo vos tenías que poder hablar y manejarte en esa cosa que no sabías hacia dónde, era como un mundo desconocido y sin embargo lo tuviste que hacer y bueno, creo que se pudo sostener. En términos de calidad también se pone en cuestión, ¿no? O sea, es una de las dimensiones, y esto muy atado a esto que comentaba de las organizaciones. Muchas de las organizaciones, en esto de pasar a medir por resultado, también hacen más visible el tema de la performatividad o la calidad de lo que hago. Porque además si hablamos de gente que es creativa y que trabaja a nivel más como intelectual, ¿no? La productividad como un concepto duro asociado a lo que hago determinada cantidad de tiempo en determinada cantidad de producto en una determinada cantidad de tiempo, no es algo que pueda cuajar en el trabajo que hacemos nosotros, por ejemplo. Más bien es otro el concepto que hay que aplicar, que es el de calidad. Bueno, ¿y cómo mido la calidad? Y ahí empezó todo el tema también de lo que estamos viendo ahora es cómo las organizaciones están implementando formas de medición de esto, ¿no? De control, las que tienen programas pilotos también están midiendo todo el tiempo y evaluando todo el tiempo cómo funciona, ¿no? Sobre todo para tener evidencia
y defender la modalidad frente a los directivos o los dueños y socios de las organizaciones. Sí, también incluimos, bueno, imagínate que al principio quisimos medir todo, ¿no? Obviamente, porque estábamos con esta conciencia de que estábamos frente a algo nuevo y donde en realidad no había nada, incluso no hay una forma, una definición única de teletrabajo, es todo como muy discutido, qué es teletrabajar, bueno, incluso la ley es relativamente, esto no es. Algunos dicen que teletrabajar es solo si estás en línea, no a distancia, deslocalizadamente y en línea, y otros, bueno, no tengo por qué estar en línea para teletrabajar, o sea, teletrabajo a distancia, bueno, está toda esa discusión, ¿no? Pero lo que nos parecía también importante era, bueno, medir algunas cuestiones vinculadas a la salud de los trabajadores, ¿no? O sea, tenés toda la dimensión emocional que hace a esto de la sobrecarga, que eso sí lo vimos, nosotros veníamos midiendo una batería que tenía que ver más con una cuestión más de conocer el bienestar socioemocional de los trabajadores, desde el lado de la sociología, o sea, no desde el lado más psicológico, más de la salud mental, sino más en el lado, tomando las emociones como indicadores así relacionales, de la calidad de los vínculos, básicamente. Y igualmente utilizamos esa batería y veíamos declaraciones de estrés mayores que el promedio de los trabajadores que no estaban en situación de teletrabajo, ¿no? Porque nosotros usamos mucho los datos del monitor trabajo de equipos consultores que va a toda la población. Y la gracia de eso es que vos podés, con población trabajadora, que vos podés comparar, ¿no? Comparás lo que le pasa al teletrabajador con el promedio de los trabajadores y entonces es bien interesante. Entonces veíamos diferencias en ese sentido, o sea, había diferencias en el bienestar emocional, o sea, había diferencias en esto de la sobrecarga, o sea, identificamos un riesgo que podía estar asociado al teletrabajo en ese sentido, posiblemente también potenciado por la pandemia, porque si estaban teletrabajando quería decir que estaban en confinamiento y en Uruguay el confinamiento no fue obligatorio y sabemos que el confinamiento en otros países donde sí lo fue tuvo consecuencias muy importantes a nivel de la salud mental, pero también en términos físicos. Les preguntábamos si habían tenido alguna dolencia que pudieran asociar a su trabajo, ¿no? Y ahí veíamos diferencias, veíamos que los teletrabajadores declaraban en mayor proporción que los no teletrabajadores problemas cervicales, cuestiones como más de musculatura, así como bien de esa cuestión de la posición de estar teletrabajando en una situación de cierta irregularidad, porque no todo el mundo tenía, también se habló mucho de esto, sillas con las características que tienen que tener para que uno pueda estar trabajando 7, 8 horas sentado en tu casa, las mesas, los espacios de trabajo, la luz, o sea, todos empezamos también, ardían los ojos, o sea, había relatos que son anécdotas, pero que en realidad iluminan sobre esto, también nuestros sentidos se vieron exigidos en la situación de teletrabajo como trabajadores, porque no nos pasaba eso habitualmente. Vos en tu oficina o donde estás, te parabas, te moves, hablas con uno, te buscas un café en tu casa, estabas ahí tratando de, en el tiempo que se podía, como una sobreexigencia, incluso visual también, ¿no? Esto de las reuniones por Zoom, que antes evidentemente serían presenciales, mediatizadas por una pantalla, generaron desafíos en términos físicos para los trabajadores y mentales ni que hablar, o sea, también asociados también al miedo de la pandemia y todo eso, o sea, había una diferencia, incluso lo habíamos visto en los trabajadores en general, pero particularmente en los teletrabajadores. Bueno, el concepto de teletrabajo no es un concepto sobre el cual haya consenso, ¿no? No hay consenso sobre lo que es teletrabajar, o sea, hay distintas como corrientes o escuelas, y por ende de medirlo. Entonces ahí estamos en un tema. Lo que sí sabemos es que hay aspectos que son comunes, ¿no? O sea, esto supone una actividad que no se desarrolla en la instalación del empleador, o sea, se desarrolla afuera. Entonces, por ejemplo, en esa definición entraría desde un docente universitario que da clases por Zoom en su casa hasta un delivery, porque el delivery no trabaja en la localización del empleador, pero delivery de plataformas, ¿no? Que trabaja a través de una app.
y trabaja afuera, pero trabaja mediatizado por tecnología, ¿no? De hecho, hay investigaciones que mezclan esos dos mundos, digamos, ¿no? Entonces, ahí aparece como la diferencia también, bueno, entonces esto es trabajo en domicilio, el docente universitario no trabaja en la localización del empleador, pero trabaja localizadamente en un espacio físico determinado que es su domicilio. Y sobre eso ya había antecedentes de la OIT, como de los 90, no me acuerdo, pero que es donde surge el trabajo a domicilio, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de trabajo que no está centrado en las instalaciones. Pero claro, el teletrabajo, pues empiezan a aparecer otras características que tienen que tener los teletrabajadores, ¿no? Bueno, si está en relación de dependencia, si no está en relación de dependencia, entonces esto es trabajo. Si es a domicilio, entonces es trabajo desde la casa, trabajo remoto. Entonces, es como, y en ese sentido, lo que me da la sensación que hace la ley es definirlo ampliamente, ¿no? Habla de la deslocalización de la sede del empleador, pero sí esta definición de lo tecnológico, o sea, la tecnología tiene que mediar el trabajo que haga la persona que está en esa condición, ¿no? Y lo puede hacer de manera en línea, que es también esta otra definición que dice que el teletrabajo solo si es en línea, o fuera de línea, ¿no? Que más o menos un poco todos teletrabajábamos en ese sentido entonces, y de hecho esa es una de las críticas que nos podemos hacer a quienes medimos el teletrabajo, o sea, porque en realidad hay prácticas que ya existían antes, muy próximas a esta idea del teletrabajo, pero claro, la categoría no existía, como no existía la categoría presencial, como no existía la hibridez, entonces esto nos marca una agenda buenísima y muy alentadora para estudiar todo esto que hay que empezar como a desentrañar y empezar a ponerle nombre también. Un concepto que está muy emparentado al teletrabajo, que surge particularmente ahora a la salida de la emergencia sanitaria. Ya no estamos en emergencia, en realidad ya hay un decreto que dice que estamos en una situación de normalidad en términos sanitarios, es el concepto de hibridez. Porque en realidad esta idea es que es la modalidad del teletrabajo, básicamente. Trabajo un par de días en mi casa o fuera de las instalaciones del empleador y otros días en las instalaciones, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque las organizaciones han implementado distintas modalidades, ¿no? Entonces están los teletrabajadores a tiempo completo, que son los que trabajan todos los días de la semana, o teletrabajadores que trabajan 2 días, 3 días, y ahí van como administrándose, ¿no? Entonces, la hibridez va en principio por ese lado, por la modalidad, pero también por esta mezcla de que tenemos una reunión, quienes estamos acá en copresencia, ¿no? Trabajando de forma presencial, porque me tocó el día, porque no soy una teletrabajadora full, sino una trabajadora part-time, o sea, pocos días a la semana, pero tengo que trabajar contigo que sí estás entonces hacemos un Zoom. Entonces tenemos la reunión donde estamos nosotros en copresencia y las otras personas conectadas a través del Zoom. Y no es que sean personas que están en otros países, que eso podía ser el tipo de práctica que algunas organizaciones podían tener experiencia, ¿no? Entonces empiezan a generarse, y me parece que eso es también interesante, realidades a nivel de las organizaciones que son como múltiples, ¿no? Porque no es lo mismo participar de una reunión en copresencia que una reunión virtual. Se generan, porque hay un tema de contexto, o sea, lo que pasa acá no pasa en la casa del tele o la teletrabajadora que está, aunque esté sola y ya sus hijos estén en la escuela y no tenga que dedicarse, ¿no? Que tenga su espacio de trabajo, igualmente no tenés el ruido, el sonido ambiente, el contexto, que es toda información para vos como persona, para poder interpretar lo que pasa y para integrarte. Entonces, las organizaciones empiezan a trabajar como en esos dos registros. Y eso también es un desafío para la gestión, porque ¿cómo hace una organización para gestionar, incluso la pertenencia organizacional, cómo hace para gestionar eso? ¿Cómo haces para que esa persona que está ahí conectada, que a veces está colgada sola, digamos, de la conversación, que no escucha, porque a veces las conexiones son malas o nadie
es precavido de que te enfoquen bien las cámaras y que la persona se sienta parte de la reunión, realmente siga manteniendo el vínculo con las organizaciones y con sus compañeros de trabajo. Ese es otro también de los temas que se abre, ¿no? Ese desafío de vinculación, que también es interesante. Las organizaciones son muy ingeniosas, o sea, en algunas entrevistas nos comentaban de que, bueno, de que ahora competís con la casa del trabajador, que antes no, antes el trabajo era presencial, punto. La gente no cuestionaba eso. Bueno, ahora en realidad vos tenés que convertir el trabajo en la casa. Entonces, si convertimos el trabajo en la casa, estamos en términos del mundo del trabajo haciendo cosas que también son muy revolucionarias, porque estamos engrandando espacios que tradicionalmente estaban separados. Y eso puede estar bueno, pero también puede ser muy riesgoso. Hay mucha literatura que habla también sobre esto, de la continuidad, de esa alienación, de esa total cooptación, que por lo general es del sistema económico al sistema doméstico. Entonces hay que tener como cuidado con ceder tanto, digamos, ¿no? O sea, hay que estar como atento, hay que verlo, hay que ver qué pasa con eso. Sí, nosotros trabajamos para COFE como parte de extensión, digamos, estuvimos trabajando sobre el tema porque, bueno, era una demanda de los trabajadores. Ahí hay un tema, ¿no? Que es esto justamente que venía diciendo. O sea, cuando vos demandás esa política que puede tener esos riesgos, en realidad hay que tener cuidado, porque el argumento no puede ser, yo prefiero teletrabajar porque me facilita el cuidado, porque el cuidado se tiene que resolver por otra política, de otra forma, ¿no? O sea, que yo tengo que cuidar a un pariente enfermo, no puede ser el argumento para que yo teletrabaje, porque si tengo que cuidar no puedo trabajar. Si tengo que cuidar, tengo que tener licencia para cuidar, no para trabajar y cuidar. Porque si hago las dos cosas, lo único que haces es esto que hablábamos, que pasó al inicio de la pandemia, o sea, es sobrecargar a los trabajadores en una lógica que es peligrosa, ¿no? Entonces, hay demandas sobre a ese nivel más de lo que nosotros le llamamos el trabajador más instrumental. En este sentido instrumental son los trabajadores que en su trabajo la principal orientación o el valor que ven en su trabajo no es más de realización personal o de expresividad, sino más instrumental en el sentido de satisfacer sus necesidades, o sea, conseguir dinero para satisfacer sus necesidades, y en ese sentido sí el teletrabajo, además es la principal justificación, el principal reclamo, les permite esto de la conciliación, a diferencia de otros trabajadores que tienen una orientación más expresiva, se les llama, que es que se transforman haciendo lo que hacen. Entonces esos trabajadores en realidad son los que valoran como más estas cuestiones de la autonomía temporal y generar el espacio para la creatividad y que podrían autogestionarse, digamos, ¿no? Son como dos perfiles distintos de teletrabajadores que están y que demandan cuestiones, ¿no? Entonces, para el teletrabajador más expresivo, que lo podemos representar más como el trabajador del software, a nadie se le ocurre negarle el teletrabajo a un desarrollador, ¿no? Porque aparte un desarrollador que es un recurso escaso, o sea, hay poca oferta, es de lo que es algo que empieza a jugar ahí. En los otros trabajadores es como más complejo el tema, aunque demandan, pero lo demandan más como por ese lado de esa sensación de liberación, ¿no? Porque el espacio doméstico les da esa sensación de liberarse, de poder hacer otras actividades en el medio de las actividades laborales. Que capaz que en entornos más rígidos de trabajo no lo puedes hacer, no puedes salir a hacer un trámite a la mitad de tu horario de trabajo, si trabajabas, no sé, como empleada pública en tal lado, y capaz que ahora en esa modalidad podés gestionarlo de otra forma. Pero esas son como las fuentes de justificaciones de unos y otros. Y bueno, y eso tiene también consecuencias distintas también para los trabajadores, ¿no? Las generaciones también es un tema, una discusión que hay que tampoco está muy saldada, porque
Los datos muestran de que en realidad la predisposición a teletrabajar es mayor en los jóvenes, ¿no? Entre 18 y 29 años tienen una mayor predisposición al trabajo. Eso tiene distintas explicaciones, sea porque son nativos digitales, sea porque se vinculan de una manera distinta con el trabajo, en esos argumentos que hay que la gente que teletrabaja en realidad quiere esto de la conciliación o que tener espacios más personales. Y claro, y es cierto de que las personas de más edad, sobre todo eso se vio mucho en los trabajadores como más del sector público que desarrollaban tareas más rutinarias, se vieron como muy demandados o de alguna forma tematizaron el tema de del trabajo a través de medios digitales, ¿no? O sea que no fue como muy sencillo la incorporación casi natural, que a diferencia de los jóvenes, tienen, ¿no? O sea, tienen como esas restricciones también, que por más que uno crea, si bien la penetración, o sea, estamos en un país donde la gente tiene contacto con la tecnología, somos parte de los países más digitalizados del mundo, o sea, realmente tenemos unas características como país interesantes, tenemos programas, tenemos el Plan Estatal, pero también tenemos el programa para las personas de más edad, o sea, se consideran las distintas generaciones, bueno, es lógico que hay distintos grados de cercanía con lo digital, ¿no? Pero después aparece toda la cuestión de los jóvenes en su necesidad de ese espacio de trabajo presencial como un mundo relacional, que no es que los socialice en el trabajo, pero sí abre vínculos y posibilidades. Y esto, bueno, de que necesito estar con otro en copresencia porque necesito no solamente aprender a trabajar, que eso es toda otra discusión, para otra entrevista capaz, todo el tema de la inducción al trabajo, sino también como para estar comprendido en ese mundo, porque la identidad como trabajador se construye. No es que uno nace siendo trabajador, vos te vas haciendo, te haces en la medida que tenés experiencias con otros. Entonces eso es un desafío, pero aparecen estas cuestiones que tampoco están muy saldadas. Lo que está claro es que la gente de mayor edad y la más apegada y más antigua en las organizaciones tiene más resistencias para teletrabajar, porque la pertenencia, porque ahí sí, lo que está en juego es el vínculo con las organizaciones, que es también es súper interesante ver qué pasa ahí como trabajador. El proceso de trabajo se vio afectado, obviamente, ¿no? O sea, no podemos pretender que sea el mismo a la distancia. O sea, si bien las personas que pueden desarrollar su actividad concreta de una manera más independiente, era cuestión de replicar la situación. O sea, por ejemplo, el docente que daba su clase a un conjunto de alumnos lo puede hacer desde su casa, mediado por la tecnología, aunque obviamente ahí también hay una afectación de la experiencia docente, porque lo que se transforma acá es la experiencia del trabajador, ¿no? Y cuando hablo de experiencia lo hablo en un sentido amplio, lo hablo en un sentido del vínculo con la organización, pero también con los clientes, usuarios de los servicios que se prestan, porque la mayoría son personas que teletrabajaban en servicios. Entonces ahí hay una reconfiguración. Y ni que hablar con los compañeros de trabajo. Entonces, el proceso de trabajo se ve afectado porque, primero, evidencia la necesidad de trabajo colaborativo y cooperativo con otros, ¿no? O sea, toda la parte de colectivización, que aparte se habla mucho de cómo esas habilidades colectivas son necesarias. Sin habilidades colectivas no hay posibilidad de teletrabajo, porque lo otro estás pensando en un teletrabajador que está solo y que es autónomo, que es el otro, el que ya teletrabajaba. Pero acá estamos hablando de una nueva fase, ¿no? Es una fase como una expansión organizacional a otro nivel y que requirió, en términos de mucho desarrollo concentrado también, porque las organizaciones tuvieron que todas salir a recuperar aquellos roles más parecidos de soporte. Por ejemplo, las personas de soporte, que le hace la gente vinculada a tecnología, los desarrolladores, pero no solo, o sea, el famoso enchufacables de la época de antaño, el que venía y te ponía el proyector, también ocupó un rol y se visualizó, que de hecho ellos no teletrabajaban, estaban ahí en la idea de soporte, que es otro gran concepto que sale acá. O sea, aparece una figura, el soporte, ese ser que te ayuda cuando se te cuelga algo, que antes no estaba visualizado. Eso
irrumpe en el proceso de trabajo y genera casi que otro puesto de trabajo, no sé si otro puesto, una figura de trabajo. Y de hecho, también los mecanismos, aparecen otras figuras, por ejemplo, de enlace, de control, supervisores, los telesupervisores, nos llegaron a decir en una entrevista, esa categoría no existía. Entonces, bueno, ¿por qué fueron necesarios implementar telesupervisores? ¿Qué es lo distinto ahora que tenés que tener? O sea, ¿por qué no es supervisor? Porque es un telesupervisor, porque supervisa a los teletrabajadores, no, es mucho más que eso. Bueno, todas estas cuestiones las estamos viendo, pero bueno, requiere estudios. O sea, una investigación sola no puede dar abasto a todo lo que vengo diciendo, ¿no? Que es como mucho, y demuestra esta heterogeneidad. Sí, bueno, en el proyecto estamos terminando la fase cualitativa, o sea, tenía una parte de entrevistas en profundidad a actores del mundo del trabajo, básicamente organizaciones, trabajadores y sindicatos, o sea, mirar como esa gama también, obviamente el ministerio, o sea, que todos los actores del mundo del trabajo, porque es importante tener las visiones y las evaluaciones en un fenómeno que se está instalando. Y tiene un componente, una encuesta a teletrabajadores, que estamos en esa fase en realidad ahora. Estamos diseñando el cuestionario, o sea, todos los datos de los que hablé cuantitativos vienen de otra encuesta, pero que solemos utilizar con mucha frecuencia, que es el monitor trabajo de equipos, y es como, trabajamos sobre eso, digamos. Pero los resultados van como en esta línea de encontrar, o sea, diría, toda esta cuestión de la heterogeneidad que hay, que tiene que ver con cómo un fenómeno que cuantitativamente capaz que es chiquito, en realidad tiene una riqueza y una diversidad de situaciones que hay que empezar como a desentrañar para poder entender también las lógicas distintas, ¿no? Porque están todas atadas a lógicas de gestión. O sea, nosotros lo miramos más del lado del mundo de la gestión, ¿no? O sea, como una lógica, veníamos trabajando mucho en la línea de la lógica del management, entonces también ahí hay como mucho en esto que decía, más ideológico, más valorativo, visiones de trabajadores, lógicas que evidentemente han calado mucho más en algunos sectores. Trabajamos como con la idea de que el sector del software es prototipo en ese sentido. Y entonces como tipo ideal te sirve, pero sabes que el mundo del trabajo no responde a ese tipo, todos los espacios. Bueno, pero las lógicas manageriales empapan incluso hasta el sector público. Entonces, como prácticas por lo menos aisladas, empieza también como a colarse por ahí. Por eso todo el tema de las justificaciones y las críticas, que ahí utilizamos teorías sociológicas que no sé si vienen al caso, pero que tienen como mucho vínculo también con esa cuestión como más moral. O sea, entender los fundamentos morales del teletrabajo, que al final del día es preguntarse por los valores, por qué significa trabajar y qué significa ser trabajador. Y eso sabemos que a lo largo del tiempo cambia. A las distintas etapas del capitalismo le correspondieron determinados valores sociales. Bueno, ese es como el fondo también del proyecto. O sea, el proyecto no solamente está abocado a estudiar la excusa para conocer esto, cómo las sociedades van cambiando, su moral sobre el trabajo va cambiando, y por ende la moral sobre los individuos en general.